en el concepto para teoría de control y sobre todo en el análisis para polos reales, ¿sí? Si bien nosotros habíamos visto que los Perdón. polos reales... Sí, sí. Perdón, llegué tarde. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si bien, si bien nosotros habíamos visto polos reales, no significa que los únicos polos que se puedan presentar en la función de transferencia sean reales. Ahora vamos a ver polos complejos. Los polos reales, hemos dicho, son aquellos que se ubican sobre el eje real. Eso significa que estaban en el cuadrante 1,3, pero sobre el eje real. Ahora vamos a ver polos que se ubican en el cuadrante 1,3 sin necesidad de que sea solo sobre el polo real. Lo que vamos a evitar es que estén sobre el eje imaginario J omega y desde luego sobre todo lo que significa el cuadrante 1,4. Nosotros estamos trabajando sobre el 2,3. ¿Ok? Los únicos polos que habíamos dicho que son susceptibles de aparecer en el eje, porque el origen, quiero decir, el origen, y el origen forma parte tanto del eje real como el eje imaginario, son los polos que generan la transformada de Laplace de R de t, o sea, la R de s. Los únicos polos permitidos en el origen son los generados por R de s. Es por eso que nosotros hacemos la diferencia de los polos de la función de transferencia de la planta, que es PDS o FDS, con triángulos, y el polo de RDS, que es una cruz en el origen. ¿Sí? Esos son los únicos polos permitidos en el origen, los generados por RDS, es decir, por RDT en el plano complejo. Quiero que esto quede bien claro. Cuando yo hablo de RDT, hablo en el plano de los reales. Cuando hablo de polos, estoy hablando de polos de RDS, que es la transformada de Laplace de RDT. Son dos cosas distintas. RDT está en el plano real. El polo es el polo de RDS, que es la transformada de Laplace de RDT, o sea, RDS en el plano complejo. ¿Está claro hasta acá? Bien. Sí, profe. Bien, muchísimas gracias. Ahora, nosotros hemos visto ya sabemos por materias anteriores, que el número complejo es una variable que consta de dos elementos y está definido el plano complejo. La forma tradicional, hay dos formas tradicionales. El par ordenado, que ustedes lo veían como AB, XY, para nosotros es sigma omega, o la forma binomial. La forma binomial es la más tradicional, pues se puede observar en su conformación el polo y su conjugado. Eso significa que la variable compleja yo la puedo representar como S igual a sigma más J omega, más menos J omega. ¿Sí? Justamente el más menos le da el polo y su conjugado. ¿Sí? ¿Qué viene asociado a esto? La variable compleja S consta de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La parte real es sigma y la parte imaginaria es J omega, donde sigma y omega son valores reales y J es la unidad imaginaria. Nosotros normalmente el J la conocemos como I. Para nosotros va a ser a partir de ahora J y posiblemente aparezca en las transparencias en el Power como I, referenciado como I, pero a partir de ahora para nosotros va a ser J. Entonces esto es importante entender lo siguiente. Que una variable compleja en su forma binómica está representada por S igual a sigma más J omega, donde sigma es la parte real, J omega la parte imaginaria. El más menos me da el polo y el conjugado, donde sigma y omega son números reales y J es la unidad imaginaria que tiene la virtud de que nosotros hemos dicho que la parte imaginaria surge de no poder resolver x cuadrado más 1 igual a 0, eso me da raíz cuadrada de menos 1 y eso me da I. En este caso J para nosotros, donde I al cuadrado la raíz cuadrada y es igual a menos 1 y al cubo
no es otra cosa que la suma de potencias de igual base, y así a la cuarta y a la quinta, j para nosotros ahora la sexta, la séptima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siendo ahora S una variable compleja, yo tengo la posibilidad de resolver una ecuación. Nosotros ya habíamos resuelto ecuaciones en S, ¿sí? S cuadrado más 1, eso era. Y habíamos resuelto y habíamos obtenido que justamente las raíces o polos eran raíces o polos reales. Ahora nos vamos a plantear dónde el factoreo de ese polinomio en la variable compleja S, ¿sí? de segundo grado para nosotros, porque era S cuadrado, nos permite resolverlo a través de más menos, quiere decir menos b cuadrado más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces ahora, en ese caso, en la clase anterior, nosotros factoreábamos esos polinomios y nosotros podíamos expresarlo a través del factoreo de sus raíces reales como S menos S1. En teoría de control nos queda más S más S1 por S más S2 por S más S sub n. ¿Por qué? Porque como la raíz es negativa, entonces nos quedaba que la composición era S menos la raíz, entonces nos daba S más S sub n. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Si yo resuelvo una ecuación polinómica en la variable compleja S de una ecuación polinómica de segundo grado, yo resuelvo exactamente lo mismo, como S1 y S2 va a ser menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado más 4C sobre 2A. No hace falta que yo lo desarrolle, solamente hago sustitución de los valores y voy a conseguir dos raíces complejas. Hoy ya son dos raíces complejas o dos polos. Antes del factoreo de mi polinomio en S me daban raíces reales o polos reales. Hoy me dan raíces complejas. Del mismo modo que yo podía factorear, un polinomio con raíces reales, hoy puedo factorear un polinomio con raíces complejas, donde la expresión del polinomio con raíces complejas no es otra cosa que S menos sigma al cuadrado más valor absoluto de omega al cuadrado, que en control, porque yo sé que la parte real de mi raíz siempre es negativa, va a ser S menos sigma, y como aquí sigma es negativo, va a ser S menos sigma al cuadrado. Entonces a mí me queda S más sigma al cuadrado más valor absoluto de omega al cuadrado. ¿Y por qué digo valor absoluto de omega al cuadrado? Porque ustedes fíjense, aquí omega vale 1 y aquí omega vale menos 1, y a mí lo que me interesa es el valor, no el signo. Entonces le quito el signo. A omega no le quito el signo porque el signo no varía, siempre es negativo. ¿Está claro? Entonces, obteniendo los valores del segundo C2, ahora puede expresarse el polinomio S cuadrado como el factoreo de sus raíces, tanto de la parte real como la parte compleja. Entonces, un polinomio cuyas raíces complejas pueden expresarse como S más sigma al cuadrado más el valor absoluto de omega al cuadrado. Es más, si ustedes desarrollan el cuadrado del binomio y operan algebraicamente, van a obtener ese cuadrado más 2S más 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo, el factoreo de un polinomio cuyas raíces son raíces complejas, las puedo poner como S más sigma al cuadrado más valor absoluto de omega al cuadrado. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque así yo voy a poder obtener y representar mi polo complejo en contraposición a mi polo real, que era S más S sub n a la n, si tenía raíces polos múltiples, o si no, S más S sub n si tenía polos simples. Bien, ahora sea la función de transferencia de la planta. Recuerden que una cosa es la función de transferencia de la planta y otra cosa es del sistema completo. Nosotros hemos hecho que le podemos llamar planta o sistema, pero prefiero que nosotros llamemos planta a PDS y sistema a YDS. ¿Por qué? Porque YDS ya tiene involucrado en su resultante la función de singularidad transformada al plano complejo, o sea, RDS.
Cuando hablamos de función de transferencia de la planta va a ser PDS, y cuando hablemos de función de transferencia del sistema nos vamos a referir a YDS. Sea mi función de transferencia de la planta 3 sobre S más 2 sobre S más 3 por S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, está claro que yo tengo un polo real simple y un polo real complejo. No hay ningún problema que yo todo pueda calcular. Para resolver esto, desde luego que sí, yo tengo que, obviamente, interpretar cuál es mi función de singularidad, que por defecto dijimos que iba a ser RT igual a 1 de T, cuya transformada en Laplace R de S igual a 1 sobre S. Está claro que acá, por el tipo de polo, yo puedo resolver la expansión de fracciones parciales, porque para resolver Y de S yo tengo que expandir en fracciones parciales. Yo puedo hacerlo desde el punto de vista gráfico todo. ¿Por qué? Porque me has dicho que tanto polos simples, reales simples, como polos complejos que estamos viendo ahora es método gráfico. Lo que no podría resolver es polo múltiple. Si yo tuviese S más 3 al cuadrado a la n, tendría que hacerlo sí o sí en forma analítica. ¿Sí? ¿Okay? Aquí yo puedo resolver el polo complejo a través de forma gráfica y decidir si hago el polo real simple en forma gráfica o analítica, como quieran, es lo mismo, porque este polo acepta dos tipos de resolución. Ya que estamos en forma gráfica, uno lo hace en forma gráfica. Bien, entonces, para sacar la resultante de mi sistema, que es EDT, debo inferir o debo intuir cuál es, no intuir, determinar cuál va a ser mi RDT. Mi RDT es 1 de T, cuya función de transferencia es 1 sobre S. Es la función de transferencia de la entrada. ¿Okay? Ahora, la función de transferencia del sistema es YDS igual a PDS por RDS, donde PDS ya la tengo, por RDS que es 1 sobre S. Eso me da justamente el polo en el origen, que es el polo del escalón. Ahora sí, ya con todos los datos yo ya puedo proyectar y conformar mi diagrama de polos IC. Primero conformo la ganancia, que es igual a 3. Luego yo sé que tengo un 0 en menos 2, tengo un polo en menos 3 y tengo un polo complejo en menos 1, 1, menos 1, menos 1. Menos 1, 1 positivo de la parte imaginaria, menos 1 parte real, menos 1 parte imaginaria. Y lo único que me falta marcar es el polo en el escalón. Fíjense que lo que les vuelvo a repetir, el único polo en el origen que se acepta son correspondientes a las funciones de singularidad representadas en el plano complejo. Está claro de nuevo que cuando yo hablo de polos, no hablo de RDT, hablo de RDS, que obviamente tiene su asociación directa con RDT, porque RDS no es otra cosa que la transforma en Laplace de una RDT. Bien. Una vez que yo ya tengo mi diagrama de polos y ceros, puedo resolver la función de transferencia del sistema ya, porque lo que yo quiero obtener es Y de T. ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero obtener Y de T, no P de T. ¿Ok? Yo quiero obtener Y de T, que es la función de transferencia del sistema, que es la respuesta del sistema en el tiempo. Entonces lo único que me queda es expandir por fracciones parciales, simples, y que lo que habíamos discutido siempre, aún dicho siempre, que la expansión de funciones parciales se basa en dejar el numerador como está y calcular los residuos de los polos del denominador y poner el residuo sobre el polo. Entonces yo voy a tener el residuo del escalón sobre el polo, el residuo de menos 3 sobre el polo y el residuo de los polos completos sobre el polo. Hasta ahora no hay nada nuevo en el cálculo del residuo del escalón y el residuo de menos 3. Lo que sí va a ser nuevo para nosotros es el cálculo de residuos polos complejos, que no lo habíamos visto. En las clases pasadas supimos cómo calcular todos los residuos de los polos que estaban sobre el eje real. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la expansión de fracciones parciales. Y me queda el residuo del escalón sobre el escalón, el residuo del menos 3 sobre el polo menos 3 y el residuo del polo complejo sobre el polo complejo. ¿Y qué es el polo complejo? S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que no es otra cosa. S más sigma al cuadrado más el valor absoluto de omega al cuadrado. Y fíjense, si nos vamos a la... Ahí está. Sigma omega. Sigma omega. Sigma omega. ¿Ven? Y ahí está. Este es el polo complejo. Bien.
Entonces ya tenemos nuestro diagrama de polos y cero, tenemos la expansión de fracciones parciales y lo único que nos hace es calcular. Vamos a calcular primero el residuo para el escalón y el residuo para el -3. Primero vamos a calcular los residuos para los polos reales, que es lo que ya conocemos. Luego vamos a dejar el último residuo del polo complejo, que es el que no conocemos hasta ahora, cómo calcular. Para ello vamos a necesitar justamente la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia desde los polos, hemos hecho primero la distancia de los ceros, no hay problema, sino la distancia de los polos no es otra cosa que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es el cuadrado, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Porque la distancia de este polo a este polo, la distancia de este polo a este polo, no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo rectángulo y la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo que la distancia del polo complejo al polo del escalón, porque tengo dos distancias y esta distancia es la misma, es la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 cuadrado más 1 al cuadrado, porque 1 vale el cateto opuesto y 1 vale el cateto adyacente. Entonces, lo podemos escribir de la siguiente manera al residuo del escalón. 3, que es la ganancia, por la distancia del polo al cero, 2, sobre la distancia del resto de los polos al polo en cuestión, 3, por esta distancia que es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esta es exactamente la misma. Entonces esto es 6 sobre 3 por raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado, se va, cancelo, ¿sí? Cancelo, y me queda 6 sobre 3 por 2 igual a 1. Les vuelvo a repetir, si a ustedes les da un residuo distinto a 1, el del escalón está mal calculado. ¿Por qué? Porque me han dicho que analíticamente todos los términos, cuando t tiende a infinito, se hacen cero, entonces tiende al polo del escalón. ¿Y cuánto vale el residuo del escalón? 1, que en definitiva no es otra cosa que la transformada de Laplace de ¿qué? De R de t. La transformada inversa de Laplace de R de S. Quiero decir, ¿ok? Cuando yo aplique transformada inversa. Entonces, ¿qué signo tiene? Me paro en el polo, miro a la derecha, nulo, positivo. Vamos con el del -3. El residuo del -3 yo voy a necesitar esta distancia, la distancia del polo -3 a los polos complejos, que no es otra cosa que exactamente lo mismo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo con un cateto adyacente un poquito más grande. Eso no va a ser otra que más que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y tengo 2. Entonces vamos con residuo -3, que es la ganancia por la distancia del 0 al polo, 1, sobre la distancia del resto de los polos. De este polo a este polo, 3. De este polo a este polo, lo que decimos, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esta distancia es exactamente lo mismo. Entonces este 3 con este 3 se va y me va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Entonces me va a quedar un quinto como definitivo. ¿Está? Signo. Me paro sobre el polo y miro a la derecha. Fíjense dónde miro, sobre el eje real. Sobre el eje real, no me interesan los que están en los polos complejos. Porque ustedes miran, profe, hay 1, 2, 3, 4, es positivo porque tengo un número par. No. Es positivo porque tengo un número par sobre el eje real. No tiene nada que ver los polos complejos. Miro sobre el eje real. 1, 2, positivo. Par, ¿por qué? Es positivo, ¿por qué? Porque es par. Bien, ahora me queda calcular el residuo del polo complejo nada más. Y el residuo del polo complejo se calcula exactamente lo mismo. Es el residuo de los polos complejos a los ceros y a los polos. El residuo de este polo complejo con respecto al resto del elemento es exactamente la misma cantidad o de la misma magnitud que el residuo de este polo complejo al otro. ¿Por qué? Porque los dos polos son simétricos, entonces la distancia de este polo al resto y la distancia de este polo al resto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a calcular 2 veces? Entonces, el residuo no es otra cosa que 2 veces las distancias, y así se lo referencia. Siempre se calcula con respecto a un polo, y por el tema de signos es mucho más sencillo tomarlo al polo con parte imaginaria positiva. ¿Sí? Entonces, 2 veces la distancia a este polo, porque la distancia de todos los elementos de este polo es exactamente la misma
distancia de este polo al resto de los elementos. Entonces se calcula una única distancia multiplicada por 2. Y es exactamente igual. Si yo retiro el 2, es la misma fórmula que para polos reales. Solo que aquí tengo 2 adelante. ¿Por qué? Porque es hacia este y hacia este. ¿Está claro ese? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ahora, ¿qué resta? El signo. Siempre positivo, porque ustedes miran, profe, ¿dónde me paro? Porque ustedes miran, me tengo que parar en la parte real, me tengo que parar en la parte imaginaria. No, en este caso, el signo del residuo del polo complejo siempre es positivo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el residuo del polo complejo. Obviamente, como se calcula a distancia, yo esta distancia la conozco, esta distancia la conozco. Lo único que me falta es que no conozco la distancia del 0 al polo, porque fíjense, yo necesito la distancia del 0 al polo, pero no es otra cosa que, fíjense, que lo mismo. Esta distancia es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la misma distancia que tengo del polo al escalón, porque justo está en la mitad. Entonces ya tengo todas las distancias. Esta distancia la conozco porque la calculé aquí. Esta distancia la conozco porque es la misma. Y esta distancia la conozco porque la calculé cuando calculé el residuo del menos 3. Entonces no hay otra cosa más que ya resolver como 2 por, en el numerador va la ganancia y la distancia del polo al 0, que es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sobre la distancia de este polo al polo del escalón. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, por la distancia de este polo al polo menos 3, que es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y de la distancia de este polo a este polo. Esta distancia sí existe, que es 2, 1, 2. Ahí está. No olviden nunca que en el denominador siempre va a haber tantos factores como polos extras tenga. ¿Cuántos polos tengo aparte del que estoy midiendo? 1, 2 y 3, el conjugar. Entonces tengo que tener 3 factores. 1, 2, 3. Este 2 con este 2 se va. Esta raíz con esta raíz se va. Entonces no me va a quedar otra cosa más que 3 sobre raíz cuadrada de 5. Y 3 sobre raíz cuadrada de 5 es aproximadamente 1,34. Listo, ya tengo los 3 residuos. Lo único que me falta es reemplazar estos residuos en estas fracciones parciales, que si nosotros lo hacemos rápido, nos queda 1 sobre s más un quinto de 1 sobre s más 3, más 1,34 por 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y es lo que te queda acá. Ahí está. 1 sobre s más un quinto de 1 sobre s más 3. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando directamente la constante fuera. ¿Para qué? Para llevar una expresión parecida siempre a una función una función inversa de Laplace. Entonces yo estoy buscando algo del lado derecho, que ya estoy en el plano complejo, parecido a algo que transformando me llegue una función directa en el plano real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso saco el número, saco la constante y dejo solo 1 sobre el polo. Bien, si a esto le aplico transformada inversa de Laplace, es muy sencillo. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1, porque esto aplico la propiedad de la transformada inversa. Es transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más un quinto por transformada inversa de Laplace de 1 más S más 3, más 1,34 por transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1. Lo más sencillo, transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es 1. Más un quinto de transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 3 es E a la menos 3t. Más 1,34, ustedes miran, uy, profe, se me complica. No se complica tanto, ustedes recuerdan que si yo tengo un S más algo de movida es una función trasladada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de una función trasladada, f de s menos a, para nosotros f de s más a, ¿por qué? Porque mi parte real siempre es negativa, que me hace s menos menos, me hace más. ¿Y qué es lo que tengo? Fíjense, yo tengo omega, este sigma omega, y arriba que tengo el mismo valor. Entonces, si yo me voy a la tabla de transformada, yo tengo que omega sobre s cuadrado más omega cuadrado es una seno. Es una seno. Y si yo le pongo al menos a, lo cambio por sigma, tengo un seno trasladado. Entonces, esto es una senoidal trasladada, donde va a ser e a la menos
AT era para nosotros en ese momento. Esto es ahora E a la menos sigma T por seno de omega sub T. Tengo sigma y omega. Solo que en este caso lo único que se le agrega al argumento del seno es el phi. ¿Y por qué el phi? Porque yo tengo, usted mira, profe, ¿qué es el phi? El phi son los ángulos de los elementos al polo complejo que acabo de calcular, al polo agresivo. Tengo este ángulo y este ángulo. El ángulo complementario de 90 grados con respecto a este no suma, no aporta nada a la función, no aporta el ángulo de se me fue la palabra, bueno, del otro polo. No suma este polo al ángulo, sí suma los polos que están asociados a los otros polos de la función de transferencia y al cero. Entonces, si suma, si aporta a la función el ángulo del polo del escalón, sí al ángulo del polo de menos 3 y al ángulo del 0. Su conjugado, esa es la palabra que no me salía. El ángulo del conjugado no aporta. Entonces sí aporta el resto de los ángulos. Es por eso que se calcula el phi. Entonces, yo ya sé cuánto es esto. Esto es 1, esto es un quinto de a la menos 3t, y esto, como es un seno trasladado, yo sé que es e a la menos t seno de t más phi, porque omega vale 1. En este caso, yo hago un cambio de variable, paso a por phi vale 1, entonces me queda menos t por seno de t más phi. Esta es, phi vale menos 1, omega vale menos 1, entonces y de t, y de t es igual a 1 más un quinto de a la menos 3t más un 1,34 de a la menos t seno t más phi. Ahora, lo que falta determinar cuánto vale phi. ¿Cuánto vale phi? Phi no es otra cosa que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos. Por eso traigo de nuevo la función de transferencia. Yo tengo lo que les decía, no aporta el ángulo de 90 grados del conjugado, porque es el complementario y siempre da 90. Lo que aportan son los ángulos distintos de 90 que tengo con respecto a ese polo. Al igual que cuando se calcula el residuo, como yo estoy trabajando con el polo positivo, solamente se calcula un solo ángulo con respecto a uno de los ángulos. Por cuestiones de signo y porque ya hemos trabajado directamente la distancia con respecto al polo con parte real negativa, con parte real, parte imaginaria positiva, vamos a calcular el ángulo con respecto a eso también. Entonces, ¿qué tengo? El ángulo de los ceros es phi de los ceros. ¿Cuántos ángulos tengo? Uno solo, pero tengo un cero. ¿Y cuántos ángulos de los polos tengo? Dos. Un ángulo y un ángulo. El ángulo del polo del escalón y el ángulo del polo del menos 3. Ahora aquí, nosotros siempre vamos a trabajar con ángulos positivos. Para eso me voy a tomar la circunferencia trigonométrica. Los ángulos que se marcan en sentido antihorario son positivos, los que se marcan en sentido horario son negativos. Fíjense, el polo del escalón estoy marcando en sentido horario, entonces negativo. El resto de los ángulos estoy marcándolo en sentido antihorario, por lo tanto son positivos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Positivizar el ángulo del escalón. ¿Y cómo lo hago? Con ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios la suman en 180 grados. Entonces yo sé que en realidad yo necesito este ángulo. 180 menos este ángulo me va a dar el ángulo suplementario. Eso es todo. Entonces cuando yo escribo, es la sumatoria del ángulo de los ceros, no tengo nada más que un solo ángulo. Y ustedes me dirán, profe, ¿cómo calculo el ángulo? Bueno, si bien yo no tengo el valor del ángulo, pero tengo el valor de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y aplico la inversa, o tangente a la menos 1 o tangente, que es lo mismo, cualquiera puede usar. Entonces, tangente a la menos 1, de cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre 1, yo ya sé que esto es 45, menos la sumatoria de estos otros dos ángulos. Primero arrancamos con el ángulo positivo, que es tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre 2, más este ángulo. Este ángulo ya lo tengo que positivizar, que es 180 menos tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que también es 45. Lo que yo voy a hacer ahora
es sacar los paréntesis. Entonces adentro me queda tangente a la menos 1 de 1/2 más 180 menos tangente a la menos 1 de 1. Ahora, si yo saco los corchetes y aplico la regla de los signos, me queda, este término me queda en menos, el 180 me queda en menos, y el grado 45, el ángulo 45 me queda en más. Entonces yo ya voy aplicando 45 menos 26 menos 180 más 45. Eso es menos 116. Y ahí cuando termina la resolución, calculando phi. Si ustedes lo quieren poner en radianes, no hay ningún problema. Normalmente yo lo voy a consignar en grados sexagesimales. ¿Okay? Siempre lo vamos a hacer así. Y ahora yo ya tengo que graficar y de t. Fíjense la diferencia entre una función con polos complejos y una función con polos reales que vimos la semana pasada. La función por polos reales, con polos reales se acercaba siempre por valores menores. Así. Por debajo. Y acá es una onda oscilatoria por valores mayores y menores. Como un lazo PID. ¿Sí? Como un lazo PID. Si se corta la clase, volvemos una vez más porque quiero charlar del tema del examen final. Ya les voy a compartir, si me permiten, voy a compartir el PowerPoint de la semana pasada, donde me permite ver cómo acerca a R de t una función con polos reales. Fíjense, se dan cuenta que una función con polos reales acerca por valores menores siempre. ¿Le están viendo? Sí, profesor. Y con polos complejos es una onda oscilatoria. Oscila alrededor de R de t y esta se acerca siempre por debajo de R de t. Es una diferencia que ya las vemos bien en la clase que viene después del parcial, que se llama parámetros de la respuesta. Ahí vamos a ver qué tipo de respuesta y ya ahí vamos a definir bien qué tipo de polos corresponde a una respuesta. Pero ustedes ya están observando que una respuesta con polos reales se acerca por debajo siempre, y una respuesta con polos complejos se acerca en forma oscilatoria como un lazo PID. Bien, vamos a la última diapositiva de la función de transferencia de polos complejos. Nosotros habíamos quedado en esta, y lo importante que yo quiero que observen en la última es que eso es importantísimo. Eso son preguntas de parciales y preguntas de final. Tengo varias. No se ve, mil disculpas. Mil disculpas, pensé que había compartido. Les pido mil disculpas. No, esa no es. Esa no es. Esa tampoco es. En tantas pantallas. Esa tampoco es. ¿Cuál será? Una tiene que ser, profe. A una le vamos a... Bueno, vamos con esta. No, esa no era. Voy a empezar a cerrar pantallas porque tengo 20.000 millones de pantallas. A ver. Polos complejos. Ahí está. Si me permiten. Ahí estamos. Ahora sí creo que ya la tengo. Si me permiten, ahora creo que la tengo. Ahí está. Bien. Lo que quiero que veamos
es que en esta última diapositiva es que es importantísimo entender que yo tengo varias maneras de entender o de representar una PDS. Tengo GDS sobre RDS, que no es otra cosa que la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Y esto la uso cuando tengo ecuaciones diferenciales, que es la transformada de Laplace de GDT sobre RDT, cuando se le dan las ecuaciones diferenciales. ¿Está claro? Otra forma de expresar la función de transferencia es GDS sobre 1 más menos G por H, que esto la uso cuando tengo la forma canónica, cuando me dan la transformada de la función de transferencia de G de S y la función de transferencia de H de S. Otra forma es dejar el polinomio sin factoriar en el numerador y factoriar el polinomio de ¿qué? Del denominador. Y eso es cuando lo uso. Cuando tengo expansión de fracciones parciales en forma analítica, polos simples y polos múltiples. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, esta forma es cuando tengo diagrama de polos y ceros. Miren todas las formas que tengo de representar la función de transferencia. En cualquiera de estas formas puede venir el práctico, el ejemplo, el problema. Y dependiendo de eso, el método que yo tengo que aplicar. Aquí aplicaré, aquí la resolveré con transformada de Laplace y propiedades. Aquí con identidad. Y acá con expansión de fracciones parciales en forma analítica. Y aquí con diagrama de polos y ceros en forma gráfica, calculando los residuos. Acá se calcula el residuo, solo que aquí forma analítica y aquí forma gráfica. ¿Estamos? Y esto por último, se establece si solo si la parte de la raíz, el polinomio denominador de la función de transferencia o polos son negativas. Sigma es negativo. Si yo tengo un sigma igual a 0 o mayor a 0 igual a mayor a 0, el sistema es inestable. Los únicos polos permitidos en el origen son las RDS provenientes de funciones de singularidad. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Se corta en 5 minutitos la clase. Yo lo convoco 10 minutos para explicar el tema del parcial, ¿sí? Y qué hora va a ser y cómo va a ser. ¿Alguna consultita antes que se corte? No, ninguno. Ninguna duda. Perfecto. Perfecto. Ya debe estar por cortarse, así que vamos a esperar que culmine. Esperamos que culmine y las vuelvo a convocar para charlar sobre el parcial con ustedes. Entonces, creo que ya casi estamos todos. Bien. El parcial va a ser el 30. El parcial es el 30, ¿sí? El parcial va a ser a las 19:15 horas. Se le va a dar una hora 30. Estamos viendo también con la profe Euge si se les da un tiempo de salvedad para que puedan enviar, terminen de enviar. ¿Sí? Hay un tiempo de gracia para enviar, ¿sí? No para seguir evaluando el parcial, sino para seguir cargando el parcial. El parcial va a ser una actividad, no es por Zoom. Ustedes van a entrar a una sección que se llama parcial y van a tener una actividad como es similar a subir trabajos prácticos, solo que van a responder un cuestionario. El cuestionario consta de 20 preguntas, de las cuales 15 son teóricas, 5 son prácticas. Una de las prácticas va a ser verdadero o falso y el resto va a ser múltiple choice, que tiene exactamente el mismo sentido. Ustedes van a tener que resolver la parte práctica y responder si el resultado que yo les propongo es verdadero o falso, o el resultado, dependiendo del tipo de preguntas y el resultado que ustedes obtienen, tendrán que elegir de un conjunto de 7, 8, 10 valores mezclados con el verdadero. Entonces, entre eso ustedes colocarán o seleccionarán el verdadero, y en el caso de que les toque la pregunta verdadero o falsa, dirán es verdadero o falso la propuesta mía. Eso es todo. Va a comenzar a las 19:15 hasta las 20:45. Hasta las 20:45 va a ser 90 minutos, una hora y media. Y es lo que estamos viendo si le vamos a dar entre 5 o 10 minutos por si tuvieron una caída de conexión y no pudieron enviar. Pero cuando el periodo de gracia no es para contestar, porque cumplido el tiempo,
se inhabilita las preguntas, sino que lo que se permite es darle 5 o 10 minutos para que ustedes envíen por si tuvieron algún problema de conectividad. Eso es todo. Las clases, sí, dame 2 segundos que termino de hablar. No hay problema. Sí, la clase práctica la van a tener con la profe el día miércoles y la consulta del viernes que viene la van a tener conmigo de 18:30 a 20:30. ¿Ok? Ahora sí, Franco. Sí, la parte teórica igual va a ser multiple choice o también va a ser verdadero o falso. No, verdadero o falso. Ah, también va a ser Verdadero verdadero. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Dijo que eran 10 y 10, ¿verdad? Con 20 en total y 10 de teoría y No, 15 y 5. 15 y 15 teóricas, 5 prácticas. ¿Puede repetir, profe, los horarios de la consulta el viernes? 18:30 a 20:30. Muy amable, profe. No Profe, tienes por qué, Juan. Sí, Franco. yo entré un poco más tarde. Quería preguntarle cuándo era la fecha del parcial, dijo. 30. El 30. 30. De todos modos, sí. De todos modos, ya lo vamos a oficializar en el foro de novedades. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Lo que quieran. Profe, Ah, sí, no Ignacio, se dime. usa Zoom, ¿verdad? No, no se usa Zoom, es un cuestionario. Entonces ustedes ingresan como una actividad de trabajo práctico. Tienen un tiempo para subir, un tiempo para responder y nada más. No se usa Zoom. Perfecto, gracias. No tienes por qué, Ignacio. Profe, disculpe, sería Sí. entonces un enunciado que ustedes van a subir, nosotros lo bajamos, lo trabajamos y lo subimos de nuevo, ¿verdad? No, responden online. Ah, perfecto, un cuestionario online, perfecto. Es un cuestionario online. Ustedes es secuencial para pasar a la próxima pregunta. Obviamente tendrán que responderla en la que está presente. Ponen siguiente, una vez que contestó, no puede volver. Es forward, no es feedback o backward, no vuelve para atrás. Uy, Profesor, otra pregunta sobre el cuestionario. Por ejemplo, ¿se escucha muy feo? me escucha Baja muy la fuerte. ganancia. Fuerte. Estás gritando. Baja, ¿verdad? Sí. baja la ganancia, baja la ganancia. Sí, Profe, hasta que Sí. le baja la ganancia, una consultita. El tema de, por ejemplo, las demostraciones que nosotros haríamos en el caso de las preguntas prácticas para verificar si es verdadero o falso, ¿eso también hay un espacio ahí para resolverlo? no se sube nada, todo lo Eso resuelven en, queda para nosotros. Perfecto. queda para ustedes resuelven en papel y su respuesta seleccionan la opción que corresponde dentro de la pregunta, pero no se sube nada, todo queda para ustedes. Sí, Javier, estamos pendientes de tu pregunta. Profesor, ¿me podrías repetir el horario de consulta? 18:30 a 20:30, ¿Qué día? viernes de la semana que viene. Bien, gracias. Todo eso va a quedar también. Ahora sí, Javi, perfecto. Disculpe, escuche, en el tema del cuestionario, por ejemplo, te dijo que eran 20 preguntas, ¿verdad? Sí. En el caso de que, por ejemplo, no llegue a contestar a 20 preguntas y, no sé, conteste 18 nomás, ¿se envía automáticamente o sí tengo que yo hacer el enviar, digamos? Tú envías. Lo que pasa es que había hecho otro cuestionario también donde vos no llegabas a completar preguntas, pero se terminaba el tiempo del cuestionario, pero se enviaba automáticamente, digamos, las respuestas, digamos. Bueno, eso lo vamos a ver, que se envíen automáticamente, porque la idea es darle el tiempo a ustedes que la envíen ustedes, porque por ahí no sé qué prefieren. Si usted me dice, profe, preferimos que se cumpla el tiempo y lo enviemos por si no nos hemos dado cuenta, listo, yo pongo envío automático al finalizar. O sea, a mi gusto, a mí me gustaría, digamos, por ejemplo, que yo, si yo no pongo enviar y terminar, como en algunos cuestionarios, se enviara automáticamente la respuesta, porque... Bueno, ya voy a ver cómo está. Sí, ya voy a ver cómo está. Una sugerencia nada más. No. Ya voy a ver cómo está, voy a hablar con la profe Euge y ver cuál es la opción. Pensábamos darle ese tiempo de gracia para que envíen, pero sí, por cualquier cosa
es mejor que se envíe automáticamente. El tema es que si están contestando la última y se envió sin terminar de contestar, murieron con la última pregunta. Claro, pero si yo contesto, no sé, 19 y no me pongo el enviar y terminar, ¿qué va a salir como si fuera que no hice nada? No, tienes 5 minutos para enviar. Ah, pero tiene bueno, cada... Ah, bueno, va como sea. claro, la idea es que puedan enviar, que no queden colgados Claro. con el examen sin enviar. Esa es la Es idea. mejor que nos deje el tiempo, profe. Para mí, Bueno. no sé. Es difícil complacer a 42, no es fácil. Profe, una consulta, no hay posibilidad de tener eso de la revisión por ahí, porque uno deja tal vez las preguntas en las que tiene dudas para después. Todo eso. No hay opción. No hay opción. Es secuencial. No pasas a la siguiente hasta que no quieras pasar. Obviamente, si pasaste sin responder, listo, no vuelves. Es así. O sea que lo que respondes tiene que responder seguro, independientemente esté bien o mal, pero tienes que responder para seguir avanzando. Si te has quedado dudando en la primera, se te venció el tiempo. Profe, disculpe, ahí en el chat tiene un mensaje de Mariano. A ver, mi niña, voy a ver un segundito, permíteme. Uy, tengo 11 mensajes, me van a matar. No lo he leído a ninguno. No, el último nomás. El último. Bien, estamos viendo qué es lo que va a pasar. Estamos viendo qué es lo que pasa si tienen problema de conectividad. Vamos a ver qué es lo que pasa si hay problema de conectividad. Normalmente, si tú reinicias, el sistema te devuelve desde la pregunta que quedaste, solo que perdiste el tiempo. ¿Sí? El tiempo en la reconexión. Si no te pudiste reconectar, estamos viendo qué hacemos con las personas que quedaron sin reconexión. Eso es un tema que tenemos que resolver con la profe. Profe, disculpe, sí. ¿Me permite un comentario? Bueno, en el primer cuatrimestre me pasó de estar rindiendo una materia, un cuestionario también, y se me cayó la conexión. Y bueno, acá yo soy de Concepción y por ahí no, el internet funciona medio mal. Y cuando quise volver a entrar al cuestionario, no me dejaba, me decía que yo solo tenía un intento. Eso sí, me pasó. Cierto. Tienen un solo intento, creo que tienen un solo intento. Ya voy a ver cómo se hace para poner por defecto, te ponen un único intento, Luciana. Sí, tienes razón, gracias por avisar. Yo lo probé, pero ¿qué es lo que pasa? Como yo soy el editor, yo puedo intentar N veces, pero cuando me pongo en el rol de alumno, tienes razón. Me dice usted, ya agotó su único intento. Sí, tienes razón, ya vamos a ver cómo se puede hacer para que te permita reiniciar desde donde dejaste el cuestionario. Y si no, vamos a ver qué es lo que pasa si no existe la posibilidad de reiniciar el cuestionario. Vamos a ver qué hacemos con aquellos que quedaron pendientes sobre una caída de internet. Bien, profe, gracias. No tienes por qué. No es con puntaje negativo, no le quitamos punto por contestar mal, directamente no suma. Creo que Cristian preguntaba si era con puntaje negativo, no. Sí, era para negativo. No interrumpir la charla. Gracias, Cristian, gracias. No tiran eso. Sí, no, me interrumpen, no hay problema. Yo estoy leyendo de a poquito, porque recién me di cuenta que tenía como 300 chats y no había respondido ninguno. Gracias a Luciana me di cuenta que había 20.000 millones de preguntas en el chat. No hay preguntas negativas, no. Directamente no suma, no vamos a restar. Si no, se van a sacar menos 80. Sí. ¿Cómo? Ahí está. ¿Profe, rinden todas las comisiones juntas? Todas las comisiones juntas, sí. Cada uno tendrán que entrar a la comisión como está el CISACAD, ojo, Ojo al piojo. Como está en el CISACAD. Como está en el CISACAD. Se conecta mucha gente junta, el aula virtual también anda. No, cae. Sí, no, lo mismo. Lo que pasa es que no van a tener dos horarios distintos, solo que sí van a tener el que está anotando en el CISACAD en la 4K1, entrará a la 4K1, 4K2, porque va a tener el ámbito del parcial de la 4K1, el parcial de la 4K2 y el parcial de la 4K3. Cada uno entrará al aula que le corresponde. Fue solamente un recordatorio amistoso de que pongan presente. Sí, gracias, Nico. Pónganse presente, por favor, gente, porque después van a quedar libres por falta. A pesar de haber estado participando en todas las clases, no se ponen el presente.
Bien. O sea, cualquier cosa... Profe, Sí, Miguel, dime. le quería preguntar si por qué decidieron, digamos, que el examen sea así secuencial y no se pueda volver a la pregunta anterior, cosas así. Porque sí, porque es la decisión de la cátedra. Bien, bien. Digamos que no se podía cambiar eso porque a veces No, es normal que pase, digamos que es normal por que se ahí... equivoque. Es normal que se equivoque y que dude, Sí, sí. Por eso le damos justamente 1 hora y media, cuando el parcial lo resuelve en 35 minutos, 40 minutos. Le damos el doble tiempo para que se tome el tiempo de pensar la pregunta y responder. bien, bien. Listo, entonces, muchas ¿Por qué? gracias. Porque es muy sencillo. Una cosa es cuando estás rindiendo en la sala. Sí, No es el caso tuyo, no es el caso de ustedes, pero pasa una cosa es que ustedes están rindiendo presencial conmigo. Y me preguntan, che, profe, voy bien por aquí, yo me acerco. Y otra cosa que empiezan a llamar por teléfono y tengan los libros ahí. Es más, tienen los libros en la casa. Yo ni siquiera, como no están conectados por Zoom, ustedes están rindiendo con el libro. Es más, estás rindiendo con libro, apunta y con alguien en el teléfono. Dice, che, macho, ¿qué dice esto? ¿Qué contesta? ¿Es o no es? sí, profe, está bien, está bien. ¿Qué más quieren? Sí. Encima que tenemos la posibilidad de volver a toda la pregunta para recorregirla. Che, vos sabés que contesté esto. No, Gil, esto no es la B. Bueno, vamos a corregir. Listo, no, olvídalo. No, está bien, entonces. Por el tiempo, Goma. sí, claro. Listo. Muchas gracias. Gracias. Miren cómo viene. ¿Sigo con el mismo dibujito de hace semana, profe? Sí, lo que pasa es que cambia el cañón está horrible, me salió feo el cañón. Pensaba que era una bici ese cañón. Sí, me han dicho, Parece profe, una bicicleta. Sí, me han dicho, profe, ¿por qué la bici? Uy, te acabo de clavar, digo, ¿cómo La de spinning. Claro, la bici de spinning. De spinning, ¿cómo me podés decir que una bici, un super cañón? De obú de 60, más de 120, de 200, un super cañón. Ahora entienden por qué es secuencial sin posibilidad de corregir. Sí, se entiende ahora, profe. Porque pueden tener 27 millones que le están haciendo el aguante y todos están con un libro distinto diciéndole cómo corregir. Encima, claro, más 3 para 27 celulares. Y no me mientan, lo van a hacer y yo soy consciente de que si yo fuese estudiante lo haría. ¿Cómo es grupal? Es un examen grupal. Es un examen grupal. Es un examen grupal. Es más, yo sé que se van a reunir de a 20 en la casa para hacerlo. Es más, a ver si la 4K1, todos nos reunimos en la casa de Pepe, la 4K2, todos nos reunimos en la casa de Sarita, y la 4K3, todo en la casa de la Pato. Claro. Y si, ¿qué vamos a responder en la 1? ¿Qué vamos a responder en la 2? ¿Qué vamos a responder en la 3? Claro. Y encima, ¿querés que te dé la opción de corrección? No se puede, profe, está en cuarentena. Van a salir disfrazados de piedra. Se van a poner así de piedrita, van a estar así, uy, mira, va a pasar la policía y decir, uy, mira, qué raro, 45 piedras en la calle. No hay posibilidad de volver atrás. No hay posibilidad de volver atrás. Por eso tienen mucho tiempo. Una pregunta teórica de verdadero o falso la leen en 5 minutos. Profe, ahí un compañero puso algo en el chat, una pregunta. Al tocar la opción que elegimos, ¿se cambia la pregunta automáticamente? No. Ustedes seleccionan la opción y para cambiar van siguiente. No se graba. Gracias, Eloísa. La respuesta en realidad de la pregunta actual no se graba hasta que ustedes no pasan a siguiente. Cuando ponen siguiente, se graba la actual y les muestra la siguiente. Por eso les decía, si ustedes quedan tildados en la primera pregunta y no pasan, listo, pueden poner siguiente sin haber contestado ninguno, o sea, obviamente no suma. Estamos de acuerdo, el puntaje 0. No responder o equivocarse, el puntaje 0. ¿Sí? Pero hasta que ustedes no presionan el botón siguiente, no salta a la siguiente pregunta y no graba la respuesta anterior. Eso sí, cuando han puesto siguiente, quedan en la pregunta n+1, pero no tienen el botón atrás. ¿Estamos de acuerdo? O volver. Siempre tienen un botón siguiente que los lleva a la siguiente pregunta. Cuando aprietan siguiente, pasan a la siguiente pregunta, grabando la
sobre la que están parados. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Ahí, profe, pusieron una pregunta en el chat. No, la nota se la va a dar la profe Eugenia. Muchas gracias. La profe se la va a dar la nota. La profe Eugenia le va a dar la nota por el aula virtual una vez que ella verifique todo. Ella tiene que tomar los exámenes, ver la nota, porque sí, el sistema los califica en forma automática, ¿estamos de acuerdo? El sistema nos devuelve la nota. Automáticamente el sistema nos vuelve la nota, ¿ok? Y hay que compaginar, porque imagínense, son cerca de 120, 130 exámenes, y hay que compaginarlo para recién poder subir las notas de las 3 comisiones. Así que yo calculo que rendiremos un miércoles al lunes de la semana siguiente, calculo que ya estarán las notas. Estimo que sí. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por avisarme. Por ahí se me escapa el chat. Soy de Alberdi, nadie vive acá. Voy, te hago el aguante, Nahuel, allá yo. Si es que no me paran en la ruta, llego. No, profe, hay mucho peligro ahí. Está complicado. ¿Qué quiere decir, profe, con eso? Si entra, no sale. Ojo. No, entonces no. ¿Quieres? No. Voy prendiendo el fuego ese día temprano, así nos juntamos en la casa. Hacemos todo en la casa, Nahuel, pero el tema es que no volvemos. Vamos a rendir Alberdi, pero no volvemos, ¿no? No volvemos de Alberdi. No nos dejan salir. Capaz que nos paran allá, así que... Y encima no afanan la carne. Está complicado. Yo sé que es lo mismo. Peor en el control, cuando hace el fueguito ahí nomás. Ahí nomás lo tiran ahí y te tienen esposo así mirando cómo comen tu asado y haciéndote oler el olor de la carne. Yo creo que está complicado. Si entras a Famayá no salís, si entras a Lules no salís, si entras a Montero no salís, si entras a Concepción no salís, si entras a Aguilares no salís. No, está complicadísimo profe, en todos lados. Sí. Nahuel es el jefe ahí. Jefe. Está todo tranquilo. Yo normalmente solía ir a visitarlo al Ingenio Marapa ahí, a hacerle un par en la parte de centrífugas. Por el automatismo de centrífugas en el Ingenio Marapa. Hace rato que no hacen nada el ingenio. Bueno, los ingenios son de invertir poco. Bueno, creo que es todo eso. Bueno, profe, nos veremos. Nos vemos, Franco. Muchas gracias. Gracias, Chao. Cristian. Gracias a todos. Gracias a todos por participar. Nos vemos, profe.